Él entiende que Él tiene un propósito en esta iglesia, en las iglesias que están bajo esta cobertura. Con el pastor Dimas y su esposa, con el pastor Francisco y su esposa. Él tiene un propósito. Él lleva las cosas como Él quiere. No te va a pedir permiso o me va a pedir permiso. No va a decir, oye Matías, ¿a vos te parece que haga esto? No, Él lo va a hacer igual. Porque Él es Dios. Ahora también se puede transcribir esto a nuestras casas. Sacerdotes de hogar. Nuestra casa es nuestra iglesia. Vivir en santidad, vivir una vida sobrenatural, buscar la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo esté en esa casa y sea Él quien haga las cosas. En Apocalipsis 2.5, no lo busques, son referencias, igual gracias. El juicio está para esta iglesia, recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, y haz la obra que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, el Señor le advierte a esta iglesia, si no se corrige de querer hacer las cosas a su manera y no regresa a las primeras obras, le va a quitar la posición que tiene. ¿Dios tiene autoridad? Sí. ¿Dios pone y Dios saca? Sí. Porque Dios es un Dios celoso, no de celos y envidias, celoso por su obra, por su casa, por su pueblo, por cómo Él lo trata, cómo Él le sirve, cómo Él lo lleva, de qué forma, de qué manera. Otro ejemplo, referente a Apocalipsis 2.4, la exhortación que Dios hace a esta iglesia. Pero tengo algo contra ti, iglesia, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haber dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Ahora sí, Salmos 91, 14, 16. Salmos 91, 14, 16. Por favor, cuando tengan, digan amén. Dice la bendita palabra del Señor, porque en mí has puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque has conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. El primer amor es aquel que se da cuando se conoce al Señor. El que toma el corazón y acepta su palabra, llevándose a cabo el nuevo nacimiento. Acordate, nos bautizamos, cada uno en su tiempo. De ahí se desprende ese primer amor, que el hombre experimenta al conocer a Jesús como su Salvador, que lo hace anhelar la presencia de Dios en todo momento. Y yo lo grafico de esta manera. Voy a la cocina, agarro un vaso, cualquiera, y lo empiezo a llenar. No me fijo si el agua está limpia o sucia, yo lo empiezo a llenar. Y se llena al tope. Pero mi amor está contaminado. Mi vaso está contaminado. El amor de Él es puro, es santo, es perfecto. Pero mi vaso está contaminado. Entonces, cuando veo el agua en el vaso turbia, mi pensamiento es, ¿me la tomo? ¿O la tiro y lo lavo? Cuando vos naciste espiritualmente, yo nací espiritualmente, hace años atrás, de la mugre, de la sociedad,
de lo más vil y menospreciado, Dios nos rescató, dice su palabra. Y siendo no pueblo de Dios, nos hizo pueblo de Dios. Nos injertó en la vid verdadera. Nos adoptó como su pueblo. Un pueblo que no merecía ser salvo, terminó siendo salvo. No por las obras, dice la palabra, sino por la fe. Pero para la fe tenemos que creer que el amor de Dios es perfecto. Como decía en la canción, o decía Yesiel en la escritura cuando hablaba en medio de la alabanza, el amor de Dios es perfecto. Nuestras vasijas son imperfectas. Pero si vivimos una vida sobrenatural, en oración, buscando la presencia de Dios, estando en su presencia todo el tiempo, todo el día. No estoy hablando de orar todo el día, que sería buenísimo. Pero vivir en presencia de Dios es caminar con Él. Dejarse llevar de la mano de Él. Te puedo asegurar que la vasija, que el tinaco espiritual de nuestras vidas sigue siendo limpio. Porque Dios no puede pretender llevar a un hijo que está sucio, con pañales sucios. Prefiere tener un hijo que tenga pañales limpios. Y si esa agua de un vaso que estaba sucio se lava, se limpia, y se echa el agua de Dios, y uno la toma, es amor que vos y yo sentimos de parte de Dios. No tiene nombre. Pero la palabra dice: no tengo algo contra ti, que has dejado de creer en el amor que yo te tengo a vos. Y la pregunta es: ¿y por qué no volvemos a creer en el amor que Dios nos tiene a nosotros? ¿Es tan difícil? ¿Tan improbable? Si la bendición sos vos. Hace unos años atrás empecé a estudiar la palabra de una manera diferente. Y uno de los temas que me toca estudiar es sobre la vida, las cartas de Pablo. Pablo, Timoteo y Tito. Y Pablo le decía a Timoteo algo muy claro: enseña la sana doctrina. No te dejes confundir por las fábulas del mundo. No dejes que la doctrina, que la palabra verdadera, que lo que dijo Jesús durante todo el tiempo, y que los apóstoles eran testigos, a excepción, lo puedo decir en este sentido, a excepción de Pablo en lo espiritual, que fue testigo, cuando se presenta Jesús a Saulo de Tarso yendo a Damasco, él dice: enseña a hacer una doctrina, enseña la verdad. No ande con pensamientos humanos o propios que uno considera que esto es de Dios. El domingo pasado decía: somete tus pensamientos, mis pensamientos a la palabra de Dios. ¿Es verdad? ¿Es real? ¿Dios es así? ¿O yo estoy mal? Porque la palabra de Dios es tu espejo. Es lo que refleja la perfección. Es la palabra de Dios la que te dice: vas bien, hijo, vas bien, hija. No, mira, esto sabes que está mal. Déjalo. Arrepiéntete, cambia. O es tu insistencia o mi insistencia en que yo quiero hacer esto. Dice la palabra, no lo digo yo. Quien insiste o persiste en lo malo, se aleja de mí. Dios le decía a la iglesia: si persistís en lo malo, yo quitaré el candelero. Yo quitaré mi presencia. Yo quitaré mi autoridad. Yo quitaré quién soy. Pero Dios dice algo muy claro.
Referente a Apocalipsis 2:6, dice: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco, por alejarse de la verdad y dejarse contactar por engaños. Nicolitas, para quienes escriban, significa conquistador de laicos, religiosos. Por lo tanto, solo aquel que no tiene conocimiento de Dios puede ser engañado por la doctrina de los nicolitas, los cuales es una doctrina de libertinaje, que aplica mal la libertad de Dios y la gracia que da la salvación por medio de Jesús, haciendo a un lado la santificación y la consagración. Eso es lo que significa la visión de los nicolitas. Por lo tanto, el que deja el primer amor cae porque confía en otras cosas y no en Dios mismo. Confía en sus pensamientos y no en lo que Dios dice por medio de su palabra. Referente a Apocalipsis 2:5 dice: pero además el Señor le dice, recuerda. Significa que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice a nosotros. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, que no es otra cosa más que la exhortación de Dios para volver la mirada hacia Él, volver a empezar, inclinar la mirada nuevamente hacia el Señor, el dador de toda buena dádiva y don perfecto. El reconocimiento de las cosas buenas a esta iglesia de parte de Dios. Dios no es un Dios de condenación. No te sientas condenado. ¿Pecaste? Arrepiéntete. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? No volverlo a hacer. ¿Cuesta? Sí. ¿En qué? En nuestras fuerzas. Pero si vivimos en la presencia de Dios, en su santidad, vivimos en su palabra, vivimos guiados por su Espíritu Santo, las tentaciones a pecar se alejan. Porque la oscuridad no puede vivir en la luz. Porque la oscuridad no puede contaminarse con la luz. Porque la luz es perfecta y la oscuridad es imperfecta. Muchas veces nos autoengañamos. O al menos a mí me pasa. Dios, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Ya la voy a hacer. Y no pregunto. O no espero que Dios me responda. O tomo iniciativas que no me corresponden. O hago cosas que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Cómo lo sé? Contrastar con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Están los pastores, están los líderes, están los ancianos. Esta palabra. La palabra. Constata tu situación, tu pensamiento, tu sentir con la palabra. La palabra. La palabra. Pablo le decía a Timoteo: enseña la sana doctrina, enseña la verdadera palabra de Dios, enseña lo que Dios quiere decir a las iglesias. No te calles, no dudes, no tengas miedo a los falsos, no tengas miedo a los falsos apóstoles. Tú ve y enseña la palabra de Dios a aquellos y se va a ver a resplandecer la luz de Dios en tu vida y en la mía, porque enseñas la sana doctrina. Así como Dios dice a la iglesia, a esta iglesia, enseña la sana doctrina. Confronta tu pensar con la palabra. Medita en ella. Ora, clama, ayuna, ora, busca de Dios. No te canses. Gastar las rodillas, como se dice en Argentina. Gastar las rodillas. Y verás cómo Dios hace las cosas que el hombre no puede hacer. Dice, el Señor le reconoce a esta iglesia lo siguiente: conozco tus obras, una fe genuina, ya que sus obras evidencian que su fe está puesta en acción. Tu fatiga, un trabajo constante en la obra del Señor. Tu perseverancia, y que no has podido soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Un celo por las cosas de Dios. Esta característica ha pasado en los últimos tiempos un segundo plano, pues se puede oír
de muchas congregaciones que solo les interesa predicar a gente que no conoce del Señor, que no tiene conocimiento de las cosas de Dios, ni revelación, ni temor, de tomar el púlpito a la ligera y hablar puras cosas que solo ellos creen. ¿Hay iglesias así? ¿Sabes qué, hermano? Sí, hay iglesias así. ¿Por qué? Porque rehusaron y siguen rehusando a dejar que Dios les hable. Porque ellos quieren hacer su propia voluntad en las iglesias en vez de obedecer lo que la palabra de Dios dice a las iglesias. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Una evidencia de que el Señor está en este lugar, pues se sufre por el Señor. El que sufre es capaz de hablar la palabra, y si no la acepta, sigue hablando, y no se desanima, sufre el agravio, pero no se desanima, porque ya tenemos identidad. Amén. Y no has desmayado. La promesa del Señor para esta iglesia: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La promesa para el que logre vencer las obras de los hombres. Y esto implica todas aquellas cosas que le impiden correr la carrera, cargas, afanes, pecados, etc. Es la siguiente: comer del árbol de la vida, una vida eterna, llegar a ser inmortal. Hace unos días atrás, yo estaba volando en casa y creo que a todos los hombres nos pasa esta cuestión. Y yo voy a ser sincero, a mí me pasa también. Y esto no es por orgullo, sino por una cuestión de hombre en sí. Dios nos puso a nosotros como sacerdotes de hogar, proveedores. Y puedo afirmar que muchas veces nos ha hecho difícil la situación. No solo en lo económico, en lo espiritual también. Y luchamos, lidiamos, estamos ahí. Llegan momentos, o al menos me pasa a mí, llegó un momento en mi vida donde me quebré. Y me puse a llorar. Y no lloré en la emoción. Mi alma estaba angustiada. Y el llanto, el lloro es diferente. Porque ya donde uno tiene que tomar una determinación como hombre. O sigo caminando como camino, o me rindo ante Dios. Por eso hablaba de los pensamientos. Por eso hablaba de cuando uno quiere poner los pensamientos por encima de la palabra. Esta evidencia entendí y leía el libro y digo: Dios, ¿y esto va a pasar? Sí, esto va a pasar. Y humanamente me sentía miedo, porque lo veía con ojos humanos. No tenía el entendimiento que uno empieza a tener cuando empieza a caminar con el Señor. Y durante mi tiempo con el Señor, las perspectivas de lo que decía Apocalipsis iba cambiando y me iba enseñando a ver cómo Dios habla a la iglesia. Las iglesias de Apocalipsis habla Dios de maneras específicas, claras, puntuales, sobre cosas que uno tiene que cambiar. Y no solo habla a los pastores, sino habla también a la congregación en sí. El domingo pasado, las hermanas tuvieron el gran privilegio de estar en el retiro de mujeres. Y sé que fue de bendición. Y sé que vinieron, como digo yo, al 150%, llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, llenas de la presencia de Él.
Mientras que las hermanas, la gran mayoría, estaban allá, muchos estábamos acá, recibiendo de la palabra de Dios, recibiendo lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Quiero hacerte un resumen de lo que se dijo el domingo pasado. El domingo pasado se habló de Apocalipsis 1:1-3, no lo busques, es un resumen nomás. Decía que Dios tiene una línea de comunicación con las iglesias. Dios es la fuente de la revelación, el que tiene el plan. Jesucristo toma el plan del Señor y se lo da a un ángel. El ángel que lleva el plan se lo da a Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis en este caso. Los siervos, los apóstoles, los ángeles de la iglesia. ¿Quién lo da al pueblo del Señor? Y alaba los tipos de personas que evidencian la palabra de Dios. 1. El que lee la palabra de Dios representa a los fieles. El que oye la palabra de Dios representa a los escogidos. El que guarda la palabra de Dios representa a los vencedores. Estoy hablando de la prédica del domingo pasado. Un resumen. Las 7 características que identifican la obra de Dios en la vida del hombre. 1. Que el Señor esté como Rey y sacerdote en nuestras vidas. 2. Cabeza blanca. Esto es que la cabeza de una iglesia o líder debe tener una santidad comprobable, un liderazgo sin contaminación, puro y sin mancha. 3. Cabellos blancos. Una congregación hermosa delante del Señor. 4. Un rostro resplandeciente como el sol. Esto se logra solamente caminando, haciendo la voluntad del Señor, teniendo comunión con Dios. Ejemplo, Moisés, cuando subió al monte y bajó con su rostro resplandeciente. Y el mismo pueblo de Israel se asombraba de que él estuvo 40 días en la presencia de Dios y su rostro cambió, su imagen cambió, su corazón cambió, porque Dios le habló. 5. Una boca con una espada de 2 filos, la palabra. 6. La mano derecha con 7 estrellas, la bendición. 7. Unos pies como bronce bruñido en el fuego, tu caminar. Hoy quiero hablarte de la segunda parte. Como decía Ronnie hace un ratito, esta va a ser una línea de varios mensajes a la iglesia de Apocalipsis. Hoy quiero que si me acompañes ahora en Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7. Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7. Cuando tengamos, digamos amén, por favor. Dice así: empezaremos por decir que cuando la Biblia habla de 7, se está refiriendo a plenitud. Por lo tanto, cuando se habla de las 7 iglesias, se está refiriendo a la plenitud de las 7 iglesias. Y no solo a la iglesia, a las iglesias en particular de este pasaje de Apocalipsis. Entonces, cada vez que se vea el mensaje a cada iglesia del Apocalipsis, no se está refiriendo a una en particular, sino a la iglesia del Señor dispersada en todo el mundo, pero con un objetivo: buscar a aquellos que tengan las características que Dios busca en cada una de ellas. A través del estudio de cada una de las cartas enviadas a las iglesias podemos notar 6 puntos o 6 objetivos de esos mensajes, a saber los siguientes. Ahí vamos. Las características de los mensajes a las 7 iglesias son 6 puntos. 1. Destino o destinatario. Quien quiera escribir, por favor. 1. Destino o destinatario. 2. Las características del Señor al presentarse a cada iglesia. 3. El juicio para cada iglesia. 4. La exhortación que Dios hace a cada iglesia. 5. El reconocimiento de las cosas buenas a cada iglesia de parte del Señor. 6. Las promesas del Señor para cada iglesia. Todo esto está con un propósito específico,
para que nosotros podamos identificar en qué punto nos habla el Señor a cada uno. Yo quiero empezar, o continuar, mejor dicho, con la iglesia de Éfeso. Significa en el hebreo deseado. Ahora sí, Apocalipsis 2:1-7 dice así. Quiero por favor que me vayan acompañando en la lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto en contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiero que vayamos de a poco con esta escritura. Primero, destinatario. El ángel escribe a la iglesia de Éfeso. El ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces nos da a entender que todas las iglesias tienen un ángel como cabeza. Pero la pregunta es entonces, ¿quién es ese ángel? Como decía el pastor hace unos meses atrás, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, quien delante de Dios está para hablarnos de él a nosotros. Hechos 12, del 13 al 15, Hechos 12, del 13 al 15, cuando lo tengan, digan amén, por favor. Vamos a ir un poco rapidito. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodet salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Pero ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que sí era. Y ellos decían: es un ángel. Cuando Dios prepara a alguien para llevar a cabo una obra específica en la iglesia, Dios lo equipa de una vida sobrenatural. ¿Querés ser utilizado en la iglesia? Viví una vida sobrenatural. El domingo pasado, uno de los puntos que Dios me ponía en mi corazón era: necesitamos vaciar el tinaco espiritual que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo vaciamos, Él no nos puede llenar. Para vaciarnos, nosotros tenemos que ir, no solo salir a hablar de Dios, orar, ayunar, bendecir, animar, aconsejar. Necesitamos vaciarnos para que Él nos llene. El tinaco espiritual es eso. Vivir sobrenaturalmente una vida es: déjate llenar. Pero para dejarte llenar, vacíate. Porque si no nos vaciamos, cuando el vaso se llena al borde, empieza a desbordar. En lo espiritual, si vos estás lleno o yo estoy lleno y Dios quiere llenarnos más, su palabra se desborda. No la vivimos, pero perdemos ese privilegio porque no nos dejamos llenar. Para dejarse llenar hay que limpiar el vaso. Para dejarse llenar
hay que sacar lo que hay sucio en ese vaso, lo que estorba, lo que contamina, lo que impide que el llenado sea completo. Por lo tanto, dicha en otras palabras, el ángel es el pastor puesto por Dios, del cual ya emergió el ángel, o sea, una vida sobrenatural, la revelación de Dios. Las características del Señor al presentarse a cada iglesia, versículo 1 de Apocalipsis 2:1-7, por fin. Vamos a empezar a desmenuzar la palabra. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Si es posible, un vaso de agua, se lo agradecería, por favor. La característica del Señor al presentarse a cada iglesia, versículo 1, dice: el que tiene las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. El Señor se presenta a esta iglesia de la siguiente manera, hablando de Apocalipsis: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, como el dueño de todos los ministerios, Dios. El Señor dice a la iglesia que se presenta como el dueño de todo ministerio. Él otorga todo ministerio al hombre que Él quiere y que su palabra es verdadera. Y lo desafía a que lo pruebe, como ha probado a todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La disposición de servir, sea el área que fuera, no se toma en cuestión de criterio humano, en cuestión de galardones o de niveles. Cuando yo empecé en la iglesia, hace 27 años atrás, limpiaba los baños. Y no me da vergüenza. No limpié los baños una semana, 2 semanas, años limpié los baños. Los baños, la iglesia, acomodaba la silla, la limpiaba, buscaba la manera de que quede mejor. No había, yo ponía. No lo digo para agrandarme, para exaltarme. Dios no ve en qué lugar estás puesto para servir. Dios ve el corazón. Voy a decir algo, va a sonar medio duro. Y si nosotros somos servidores y la iglesia está vacía, ¿cómo nos sentiríamos? Si todos estuviésemos sirviendo y no hay nadie en la iglesia, ¿cómo es el servicio? Servimos a Dios, pero el que viene tiene que escuchar la palabra. Si habláramos de servicio, la palabra dice, en santidad, vive una vida sobrenatural. ¿Qué te impide buscarla? Vos mismo, tu propio límite, tu propio pensar, tu propio sentir, tu propio desear. ¿A dónde querés llegar? ¿A lo que ven tus ojos o más allá? Hermanos, yo era tartamudo. Me da vergüenza pararme delante de la gente a hablar. Yo me tapaba la boca para hablar porque me daba vergüenza, porque tenía miedo. Y hace 27 años que no paro de hablar. Pero no es porque lo hago yo con mis fuerzas, que yo permití que Dios me lo hiciera. Dice, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Así el Señor le hace ver a la iglesia que, como el que se mueve en cada iglesia que Él establece, y no al que el hombre pretende poner, frenar, impedir, sino aquel que hace a un candelero o una iglesia de oro cuando Él se mueve allí. ¿Quién? El Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia de teología, una iglesia de palabra, pero pierde lo puro, la profundidad,
la manifestación, el sentido bíblico, no solo es teología, no solo es palabra. Yo lo digo por propia experiencia. Yo estuve 8 años en la iglesia de palabra, pero no se movía el Espíritu Santo. 8 años. ¿Perdí el tiempo? No. Aprendí. Aprendí que Dios tenía algo más allá de lo que el hombre podría mostrar o imponer. Aprendí que por medio del candelero, por medio del Espíritu Santo, que es el que brilla en esta iglesia y en cada iglesia en este mundo, donde permitan que el Espíritu Santo se mueva, viviremos una vida sobrenatural. Amén. Vivimos en santidad, vivimos en pureza de corazón. Serviremos para glorificar a Dios y no glorificar a los hombres. Amén. Dicho en otras palabras, Dios se presenta como el Señor que se mueve en las iglesias sin democracia, en donde el que gobierna es solamente Él. Y Él y no los líderes que se preocupan por hacer sus propias obras. Acá hay muchos líderes de diferentes áreas. Y puedo decir con fe que no estamos preocupados porque nos vean. Estamos preocupados con qué corazón lo hacemos. Dios no es un Dios de democracia. Dios no es un Dios de pedirte permiso.